también es clave el que las empresas dejen fuera la arrogancia. Y eso es fatal, porque el mundo está cambiando muy fuertemente y nosotros podemos quedar fuera del partido de la noche a la mañana. Tenemos que ser capaces de ver de qué forma las tecnologías de información van a impactar en nuestros modelos de negocio. Les cuesta mucho a las empresas pensar en el largo plazo. Las empresas tienen que tener esa capacidad para salirse del día a día, desarrollar un músculo que les permita estar constantemente buscando los posibles puntos de inflexión. Las empresas exitosas del mundo de hoy son ambidiestras. Eso significa que mientras explotan el negocio actual, están al mismo tiempo explorando nuevas oportunidades de negocio. Hola, soy Iván Troncoso y les doy la bienvenida a Curiosos, el podcast para mentes que nunca dejan de aprender. Este espacio está diseñado para quienes buscan expandir sus conocimientos, desafiar sus perspectivas y fomentar el aprendizaje continuo. En cada episodio profundizaremos en temas variados con expertos que nos compartirán sus ideas y experiencias. En el episodio de hoy te daremos todas las claves para las estrategias empresariales de hoy. En un entorno económico y tecnológico que cambia a una velocidad impresionante, las estrategias empresariales deben evolucionar y adaptarse para asegurar el éxito a largo plazo. Hablaremos sobre cómo las empresas pueden mantenerse competitivas, innovar de manera efectiva y transformar sus modelos de negocio para adaptarse a las demandas actuales. Pero antes de comenzar, te invito a seguirnos y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio y seguir aprendiendo junto a nosotros. Comencemos. Hoy nos acompaña un experto con más de 30 años de experiencia en el campo de la consultoría empresarial, Antonio Kovacevic. Antonio es ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con un magíster y doctorado en la Case Western Reserve University. Ha trabajado con más de 100 empresas, liderando procesos de transformación organizacional y diseñando estrategias empresariales efectivas. Ha colaborado con importantes empresas de América Latina y ha liderado proyectos de planificación estratégica para compañías de distintos sectores. Además, Antonio es profesor de la Pontificia Universidad Católica de Chile y autor de varios libros. Bienvenido, Antonio. ¿Cómo estás? Gracias, Iván. Gracias por la invitación. Sí, muchas gracias por aceptarla. Y Antonio, bueno, la primera pregunta. ¿Cómo definirías las claves fundamentales para una estrategia empresarial exitosa hoy en día, pensando que hay un mundo tan volátil y cambiante? Bueno, mira, a ver, yo creo que la primera clave fundamental tiene que ver con la capacidad para anticiparse. Justamente como tú decías, hoy día el mundo es tan volátil y cambiante que las empresas tienen que desarrollar la capacidad para anticiparse a los puntos de inflexión antes de que ocurran. Uno tiende a pensar de que los puntos de inflexión ocurren de repente y no es tan así, ¿eh? Los puntos de inflexión, es decir, los cambios bruscos en la curva, ocurren producto de una secuencia de eventos. Y por lo tanto las empresas tienen que desarrollar esa capacidad para ir detectando esa evolución. Un segundo aspecto que yo creo que es clave hoy día tiene que ver con la capacidad para estar experimentando, explorando. Las estrategias tienen que ser más dinámicas, tienen que ser más cortas, tienen que ser, en el fondo, con un desarrollo que vaya evolucionando, de ir probando, de ir, en el fondo, explorando, de ir experimentando estas distintas iniciativas estratégicas. Una tercera también capacidad que yo creo que es clave hoy día es el ser ágil, el ser flexible. Pero hay que tener cuidado aquí, ¿no es cierto?, de no tener demasiada flexibilidad sin dirección, porque eso puede confundir a los colaboradores, a la organización. Por eso, en el fondo, hay que tener una visión de futuro y hay que tener un propósito, porque esos son claves. Y finalmente, creo que también es clave el que las empresas dejen fuera la arrogancia. Hay muchas empresas que se creen el cuento, y eso es fatal, porque el mundo está cambiando muy fuertemente y nosotros podemos quedar fuera del partido de repente, de la noche a la mañana. Eso Perfecto. es lo que yo te diría, Iván. Y Antonio, y en tu experiencia, ¿crees que las empresas actualmente están más abiertas a esas 4 características que nombraste recientemente?
Sí, en parte, pero no totalmente. Creo que hay una cierta deficiencia en esto, ¿ah? Yo veo todavía muchas empresas arrogantes, muchas empresas con poca agilidad, con poca capacidad de anticiparse, ¿ah? Eh, Creo que efectivamente hay algunas que lo están haciendo, pero, por ejemplo, ¿ah? Amazon, ¿ah? Amazon claramente la veo como una empresa que ha sido capaz de anticiparse, de ir explorando, de ir experimentando, de tener mucha flexibilidad y agilidad, ¿ah? De ser de bajo perfil. Creo que Amazon es un buen ejemplo de una empresa que ha sabido, en el fondo, lograr estas claves fundamentales. Perfecto. Antonio, independiente del tamaño de la empresa, estas están invirtiendo en digitalización y transformación. ¿Cómo debe una empresa tradicional adaptar su estrategia para integrar la tecnología sin perder su esencia? Sí, mira, a ver, yo creo que no hay, no hay muchas personas, no hay muchas empresas tampoco que se han enterado que hoy día estamos en la cuarta revolución industrial. ¿Ah? La cuarta revolución industrial es, en el fondo, definitivamente una revolución tecnológica, una revolución digital fundamental. Entonces, para poder competir en esta cuarta revolución industrial, nosotros tenemos que tener una estrategia que incorpore de raíz la transformación digital, ¿no? Por lo tanto, tenemos que ser capaces de ver de qué forma las tecnologías de información y en particular la inteligencia artificial, ¿no es cierto?, que es clave dentro de todo ese paquete, ¿ah? Van a impactar en nuestros modelos de negocio. Aquí, por Perfecto. ejemplo, si tú miras las mineras están introduciendo este concepto del el smart mining, ¿ah? Que incorpora fuertemente la tecnología de información. Las empresas agrícolas más de avanzada, ¿ah? Yo estoy trabajando, por ejemplo, con una empresa que se llama ATF, que hace gestión agrícola, ha introducido lo que se llama la agricultura de precisión, justamente en la línea de ir capturando desde el campo con tecnología lo que está pasando. Claro, entonces le podemos dar como un mensaje, una recomendación a las empresas que adopten el cambio, adopten la digitalización y que no tengan miedo. Así es, tal cual. Perfecto. Y en tu experiencia, ¿cuáles son los errores más comunes que cometen las empresas al diseñar sus estrategias de negocios y cómo pueden evitarlos? Bueno, uno de los errores más comunes que yo he visto es el no tener esa capacidad para pensar en el largo plazo, ¿ah? Les cuesta mucho a las empresas pensar en el largo plazo, ¿ah? A pesar de que tú les dices, oye, pensemos en el largo plazo, al final termina siendo corto plazo. ¿Mm? ¿Por qué? Yo creo que en el fondo los contamina demasiado, ¿ah? El corto plazo, el día a día los contamina muchísimo. Y por lo tanto, hay aquí un grave problema, ¿ah? Las empresas tienen que tener esa capacidad para salirse del día a día, ¿ah? Desarrollar un músculo que les permita estar constantemente buscando los posibles puntos de inflexión. Otro error que yo he visto también es que eh, las empresas piensan que porque el mundo cambia constantemente, a lo mejor por eso no hay que hacer estrategia, no hay que diseñar estrategia. ¿Para qué dicen muchas empresas, para qué voy a hacer estrategia si el mundo me cambia? ¿No es cierto? Ya una vez que termino de hacer la estrategia, a los 3 meses ya me cambió el mundo en relación a lo que yo hacía. Pero yo digo al contrario, justamente por eso mismo es más importante que nunca hacer estrategia. El no hacer estrategia es no pensar en el futuro, es simplemente restarse a la posibilidad de participar en el cambio. Es simplemente dejarle el paso a la competencia. Entonces, el mensaje aquí, ¿no es cierto?, es no debemos hacer estrategia, tenemos que desarrollar esa capacidad para pensar en el futuro, para anticiparnos a lo que viene y no, en el fondo, dejarle el camino abierto a la competencia. Esos son, a mi juicio, los errores más comunes.
Sí, tú nos estabas comentando del tema de la importancia de la agilidad empresarial y la importancia de que las empresas estén ajustando constantemente su estrategia y cómo hacerlo sin perder el foco, porque un poco como profundizando lo que tú estabas mencionando anteriormente, porque quizás siempre hay un tema económico de las compañías que obviamente eso es lo que tiene que hacerlo viable, pero ¿será ese el único tema que hace de que no hagan tantos cambios o no lo proyecten a largo plazo? ¿Cómo tú lo puedes ver para que no se pierda ese foco? A ver, yo creo que es muy importante que las empresas desarrollen, a mi juicio, dos capacidades. La primera es que sean ambidiestras. Las empresas tienen que ser ambidiestras. Las empresas exitosas del mundo de hoy son ambidiestras. Eso significa que mientras explotan el negocio actual, están al mismo tiempo explorando nuevas oportunidades de negocio. Explotar, explorar. Esa es, en el fondo, la capacidad de ser ambidiestro. Y la segunda capacidad que tienen que desarrollar las empresas en este mundo tan ágil es el ser polirrítmicos. Polirrítmicos significa, en el fondo, tocar a distintos ritmos. Significa, en el fondo, tener distintas instancias de revisión, de revisión de lo que pasa con la estrategia. Planificar a largo plazo, pero también revisar mensualmente, periódicamente, qué pasa y si es necesario, en el fondo, ajustar la estrategia. La estrategia no tiene que ser una camisa de fuerza, por el contrario, la estrategia tiene que ser algo flexible que en el fondo yo vaya analizando, vaya, ¿no es cierto?, evaluándola constantemente. Aquí me viene a la cabeza un ejemplo de una empresa con la cual estoy trabajando yo en Guatemala. Es una empresa que comercializa huevos, ¿ah? Y que han sabido justamente introducir esta ambidiestralidad, ¿ah? Estar operando, comercializando los huevos, pero al mismo tiempo pensando en nuevas oportunidades de negocio de futuro y al mismo tiempo ser polirrítmicos. Excelente. Antonio, la sostenibilidad y el impacto social son temas centrales. ¿Cómo debe una empresa incorporar estos elementos a su estrategia de negocios? Bueno, yo creo, Iván, que tú debes conocer este concepto que se ha venido acuñando en el último tiempo, que es el ESG, ¿ah? O ASG en español. ¿Ah? La A, ambiental, ¿ah? La S, lo social, y la G, lo del gobierno. ¿Ah? Yo creo hoy día que el ASG es clave en una estrategia de negocio. No podemos hoy día ignorar el medio ambiente, el impacto social y, por otro lado, la gobernanza. ¿Cómo voy a abordar mi relación con el medio ambiente? ¿Cómo me voy a preocupar de las relaciones con mis colaboradores en la parte interna y con mis comunidades en la parte externa, ¿ah? Mirando el impacto social? Y finalmente, ¿cómo voy a desarrollar una buena estructura de gobierno de modo a asegurarse que la estrategia se implemente realmente? Perfecto. Y en ese sentido, Antonio, y basado en tu experiencia, las empresas han ido adoptando estos cambios que tú me dices, de tanto de medio ambiente, de gobernanza Sí, y social. ¿Sí? ¿Lo han hecho? parcialmente, Iván, ¿ah? Ya. Parcialmente. ¿Ah? Yo veo algunas empresas que lo han tomado muy seriamente esto, ¿ah? Y otras que lo toman en forma muy superficial. Todavía hay mucho que desarrollar en esto en las empresas chilenas y en general las empresas latinoamericanas. Perfecto. La globalización y la incertidumbre económica están redefiniendo las estrategias de negocio. ¿Cuáles crees que son los desafíos que ves en el horizonte y cómo las empresas deben prepararse para ellas? No para ellos. Mm, Sí, yo veo cuatro grandes desafíos. ¿Ah? El primero es la inteligencia artificial. Claramente, ¿no es cierto? Las empresas tienen que estar dispuestas a probar, a experimentar, a ver qué cosas en el fondo se pueden hacer con inteligencia artificial. ¿Ah? La inteligencia artificial llegó para quedarse y evidentemente está impactando la forma como trabajamos, la forma como hacemos negocios. El segundo tema es la sostenibilidad que hablábamos recién, ¿no? Y aquí
eh, mi, mi sugerencia, ¿no es cierto?, es que esto hay que tomarlo en serio, ¿ah? Eh, y que no sea simplemente greenwashing, ¿ah? Claro. Muchas empresas lo hacen esto para, ¿no es cierto?, como para liberar su conciencia, pero este Algo más tema, como de imagen más que así es, tal cual. Y yo creo que que como práctica. hay que tomarlo de forma auténtica, ¿eh? El tercer desafío me parece que tiene que ver con la competencia. La competencia es bárbara hoy día, ¿no es cierto? Está aumentando cada vez más, ¿ah? Y aquí una recomendación, no solo hay que mirar la competencia actual, que es lo que suelen hacer la mayoría de las empresas, sino que también hay que mirar empresas más disruptivas, que a lo mejor ni siquiera están en Chile, pero que la llevan en otras partes del mundo, que la llevan en China, que la llevan en India, que la llevan en Singapur. Esas son las empresas que hoy día, en el fondo, están haciendo disrupciones. Y yo creo que tenemos que mirar eso. Ese es un gran desafío. Y el último desafío, obviamente, tiene que ver con la situación económica del país y del mundo. ¿M? Eh, y claro, nosotros aquí quizás tenemos que desarrollar una capacidad para reinventarnos cada 2 a 3 años, no más. ¿Eh? Hay empresas que revisan su modelo de negocio en periodos de cada 10 años, cada 30 años, ¿eh? No, hoy día eso no es No es viable. factible, no es viable, ¿eh? El mundo, como decíamos, ¿no es cierto?, cambia muy bruscamente y nosotros tenemos que desarrollar esa capacidad de reinventarnos a lo menos cada 2 o 3 años, mirar nuestro modelo de negocio de nuevo y ver cómo nosotros mejoramos nuestra ventaja competitiva, cómo mejoramos nuestra propuesta de valor hacia los clientes. En ese sentido, le podemos dar como un mensaje a la gente que tiene organizaciones de que adopten estas medidas, porque de cierta manera son las empresas exitosas las que están utilizando estas 4 áreas que tú mencionaste recientemente. Así es, efectivamente, Iván. Perfecto. Antonio, ¿qué papel juega el liderazgo en la ejecución de una estrategia empresarial exitosa? ¿Y cómo los líderes deben preparar sus equipos para los cambios que vienen? Bueno, el liderazgo es fundamental, obviamente. No, las empresas no funcionan si no existe ese liderazgo. Y creo que los líderes tienen un gran trabajo por hacer, ¿eh? Un trabajo de ir preparando a sus equipos. Y hay que prepararlos para que piensen estratégicamente, ¿eh? El, el pensamiento estratégico es un recurso escaso que yo veo en general, ¿ah?, en muchos ejecutivos, ¿ah? Y yo creo que ahí hay una responsabilidad. Ahora, ¿qué significa pensar estratégicamente? ¿Ah? O cómo se concreta ese pensamiento estratégico. Yo creo que es fundamental en ese pensamiento estratégico el colocar a los clientes primero. ¿M? El ser empático, ¿ah?, ser empático con los clientes. Ser visionarios, ¿ah?, es otra característica, ¿ah?, que los líderes tienen que impulsar a su gente, ¿ah?, de pensar visionariamente, ¿ah?, de ser imaginativo, de ser curiosos, porque aquí, ¿no es cierto?, estancarse es simplemente retroceder, ¿ah? El inculcarle a sus equipos que sean ambiciosos, ¿ah?, que busquen más allá. ¿M? Pero también es fundamental el que los líderes le inculquen a su gente el que tengan foco. El foco es una cualidad escasa también, ¿ah? Eh, porque aquí lo que suele ocurrir es cuando en el fondo se inculca este pensamiento estratégico, como que el espectro se abre y se abre demasiado, ¿ah?, y se pierden en el camino, ¿ah? Yo creo que es importante pensar estratégicamente, ser visionario, pero también tener foco, tener esa capacidad para ejecutar, para implementar, para ir al grano. Perfecto. Antonio, y basado en tu experiencia, esta resistencia al cambio, ¿dónde sientes que se siente más? ¿En los liderazgos, en los equipos de trabajo
o en la organización en sí? Se permea en todos los segmentos. Claro, ¿ah? Hay una resistencia al cambio, hay como una sensación de incomodidad, ¿no es cierto?, frente al cambio, pero en el fondo no hay que tenerle miedo al cambio, al contrario, hay que mirar el cambio como una tremenda oportunidad, ¿ah? Como una manera de, en el fondo, de posicionarse y de generar ventajas competitivas que hoy día no tengo. Antonio, en un mundo donde las empresas están cada vez más conectadas globalmente, ¿cómo deben gestionar las estrategias para ser competitivas sin perder también su identidad local? Sí, bueno, esa es una pregunta muy interesante, ¿no es cierto? Ya conocemos algunos casos de empresas que han eh, venido a Chile, han tratado de aplicar su mismo esquema y no han resultado, ¿ah? Entonces, yo creo que para no perder la identidad, me parece a mí que el tener un buen propósito es fundamental, ¿no? El propósito en el fondo es esa razón fundamental por la cual existimos, ¿ah? Es el por qué o para qué existimos en el fondo. ¿M? Yo creo que el poder definir un buen propósito hoy día me parece que es fundamental, para que en el fondo las empresas puedan gestionar sus estrategias sin perder su identidad. Y en ese sentido, las empresas nacionales sienten que se están atreviendo un poco más a salir de sus límites, y no solamente del tema geográfico, sino que también de su cultura, su política. Sí, yo creo que sí, yo creo que ahí estamos viendo empresas, ¿no es cierto?, que el caso Falabella, el caso de Cencosud, ¿no es cierto?, estamos viendo empresas que están eh, saliendo Posicionándose en la fuera, región, claro. claro, posicionándose en la región, ¿no es cierto?, con una propuesta de valor interesante, atractiva, para los mercados en esos países, ¿ah? Y ahí es importante en el fondo tener ese propósito súper claro, porque el propósito te aterriza a esa razón fundamental por la cual tú existes, ¿ah? Y te permite entonces ampliarte sin perder esa identidad. Perfecto. Antonio, y en tu opinión, ¿cómo puede una empresa medir el éxito de su estrategia y ajustarla si no está obteniendo los resultados esperados? Ya, bueno, primero lo que yo decía, ¿no es cierto? La estrategia no es una camisa de fuerza y por lo tanto, si la estrategia no está generando los resultados esperados, tiene que modificarse. Y por eso yo tengo que estar cuestionando constantemente la estrategia, poniéndola en jaque constantemente. ¿Mm? Ahora, el éxito de una estrategia tiene que ver con, en el fondo, la generación de valor. Cuánto está generando, cuánto valor está generándole al mercado, a los accionistas, a la sociedad. ¿M? Eh, y, y la generación de valor, bueno, se puede medir de distintas maneras, se puede medir con creación de empleo, como la satisfacción de los consumidores o los usuarios, con tener colaboradores contentos, con tener productos y servicios que satisfagan las necesidades de mis consumidores, con la generación de mayor riqueza o bienestar, ¿eh? En fin, se me viene a la cabeza el caso de los chocolates Lafette, ¿no? Interesante ese caso chileno. Lafette finalmente lo vendieron a Nestlé, pero, eh, pero ahí en el fondo tenemos claramente una muy buena estrategia que se hizo, Eh, una muy buena propuesta de valor, una muy buena generación de valor al mercado, ¿ah? Todos nosotros, ¿no es cierto?, que de alguna manera compramos en alguna por ahí una cajita de chocolate, para, ¿no es cierto?, llevarla de regalo a una invitación a comer que nos hicieron, ¿ah? Nos lucimos con eso, ¿ah? Entonces ahí vemos en el fondo cómo la FED, generó
valor en el mercado, generó una estrategia exitosa y al final terminó siendo comprado por Nestlé. Claro, y eso me llama al tema de las empresas unicornio, que también ocurre mucho, de que al final la empresa unicornio irrumpe fuertemente, pero su gran reto es mantenerse en el tiempo. Entonces, si nos puede ahondar un poquito en esa área. Claro. Bueno, ahí en el fondo está nuevamente esa capacidad para estar constantemente reinventándose, constantemente estar pensando estratégicamente, buscando dónde se van a producir esos puntos de inflexión, estar constantemente analizando. Yo siempre digo, la estrategia es un proceso, no es un evento. No Claro. es la reunión que hacemos, no sé, una vez al año en algún hotel. No, no es eso. Es un proceso constante de estar permanentemente analizando para dónde van las cosas en mi industria y en las industrias adyacentes. ¿Cuáles son las tendencias? Y ir, en el fondo, detectando a tiempo, oportunamente, antes de que ocurra el punto de inflexión. Perfecto. Sí, eso tú lo has recalcado bastante. Siempre tener la visión a futuro, nunca tener planes a corto plazo y siempre estar preparándose para los diferentes escenarios y no resistirse al cambio de que aunque haga una política de transformación, no tener ese miedo de que va a quedar obsoleta. Entonces, como que siempre la empresa tiene que estar atentos a esos elementos. Tú lo has Eso, dicho muy pero bien, Iván, así es. ahora nos metemos en la sección Toma Nota, en donde te voy a pedir, Antonio, recomendaciones prácticas para profundizar en lo que conversamos. Por ejemplo, si las personas quieren seguir profundizando en el tema de las estrategias empresariales, ¿qué recursos tú le recomendarías? ¿Artículos, libros, herramientas prácticas? ¿Qué puedes recomendarles? Sí, por supuesto, Iván, mira, sabía que me ibas a preguntar esto, porque me habías advertido. Traje aquí algunos libros para mostrar, que Perfecto. recomendaría, ¿no es cierto? Aquí hay uno, que a mí personalmente me gusta mucho, se llama Seeing Around Corners, de la Rita Magro. Yo sugiero que sigan a la Rita, sí, síganla en LinkedIn, es una extraordinaria profesora de la Columbia School of Business en Nueva York. Eh, este es un libro extraordinario, porque justamente nos dice cómo encontrar esos puntos de inflexión oportunamente. Este es uno de los libros que yo recomendaría. El otro libro que yo recomendaría es este. Lo traje aquí, este libro que es de Roger Martin, A New Way to Think, una nueva manera de pensar. Roger Martin a mí me parece que es también uno de los grandes gurús en estrategia en la actualidad. Roger Martin es profesor de la Escuela de Negocios de Rotman en Canadá. Tremendo, tremendo libro. De qué se trata, perdón, de qué se trata un Sí, poquito ese libro? sí, Sí, justamente cuéntanos nomás, tenemos eh, tiempo. este libro, en el fondo, Roger Martin nos dice que estrategia tiene que ver con contestar dos preguntas: ¿dónde jugar y cómo ganar? Ah, perfecto. Eso es, si yo contesto esas dos preguntas, en el fondo estoy diseñando una estrategia. ¿Dónde Y voy a el- jugar? ¿En qué mercados? ¿Con qué categorías de productos? ¿Con qué servicios? ¿Con qué canales? Esa es, en el fondo, la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿cómo lo voy a hacer para ganar? ¿Ah? Playing to Win per- es otro libro que escribió Roger Martin antes que este. El cómo lo voy a hacer para ganar, nos invita Roger Martin en el fondo, a decir, oye, busquen una muy buena propuesta de valor. Busquen una propuesta de valor potente, diferenciadora, porque esa es la manera en que tú vas a posiblemente ganar. Muy interesante. Y después también recomiendo este libro para aquellos que ¿ya? buscan innovar. Eat, Sleep, Innovate. Come, duerme y también innova. Mm, Eh, perfecto.
Scott Anthony es uno de los autores de este libro y aquí hay en el fondo, herramientas muy prácticas, de cómo ir innovando, y cómo generar una cultura de innovación en las empresas. Hoy día la innovación tiene mucho que ver con la estrategia. ¿Te parecen? Yo no puedo Claro. hacer estrategia si yo no innovo. Por tanto, la innovación es parte intrínseca hoy día de la estrategia para poder, en el fondo, mantener tu ventaja competitiva, que es muy volátil. ¿Mm? Bueno, y finalmente, quiero recomendar también este libro que lo escribí yo, ¿no es cierto? Perfecto. Que es El diamante de la excelencia organizacional en un mundo de agilidad, cambio y disrupción. Este libro yo lo escribí con Álvaro Reynoso, que es un consultor y profesor también en Guatemala. Y el libro justamente plantea una metodología bien concreta y específica de cómo diseñar una estrategia y luego cómo implementarla. Une los dos aspectos, el diseño de la estrategia por un lado y la implementación por otra. Eso yo diría que es lo más novedoso del libro, junto con el hecho de que plantea el cómo diseñar e implementar estrategias en una forma ágil. ¿Mm? Y eso lo puede implementar cualquier organización o independiente de su tamaño, sea grande, pequeña, para que no piense la Independ- gente que, sí. que si Mm. soy independiente, estoy emprendiendo, no aplica eso para mí. No, es perfecto, para aplicarlo a empresas latinoamericanas, que Excelente. típicamente son empresas más bien pequeñas o medianas. Eh, este libro, ¿no es cierto?, a diferencia en general de los otros libros de estrategia que uno ve, está pensado justamente para ser una cosa muy práctica para las empresas latinoamericanas, ¿no es cierto? Los otros libros, como te digo, piensan como en el mundo de empresas norteamericanas, que Comprendo. son gigantes, ¿no es cierto?, y que tienen otra realidad totalmente distinta. ¿Mm? Perfecto. Antonio, y en ese contexto, ya que tú tienes experiencia en la región y en Chile, obviamente, eh, las empresas han pasado quizás de un tema más familiar, empresas familiares, se han ido a emprendedores, a empresas más pequeñas, a holding. ¿Cómo es el escenario en ese sentido? ¿Cómo ha ido cambiando las organizaciones? Bueno, sin duda, yo he tenido bastante experiencia con empresas familiares y he visto en muchas de ellas esta evolución, de ser una empresa pequeña a ser una empresa mediana y de pasar de ser una empresa familiar netamente a ser una empresa más profesional, ¿m? En la que la familia asume un rol un poco distinto. No se aleja totalmente de la empresa, por el contrario, ¿no es cierto? Es fundamental ahí su permanencia, pero también asumen otras funciones gerenciales. Otros que no son parte de la familia asumen esas funciones gerenciales y le dan, en el fondo, un giro, le dan un levantamiento hacia una empresa mucho más organizada, estructurada, con el fondo, con una formalidad mayor, con políticas, procesos, definiciones, con un gobierno corporativo también más robusto, etcétera. Es interesante el ver cómo han evolucionado estas empresas en Chile y Latinoamérica. ¿Tienes algunos ejemplos que nos puedas comentar sobre esto que se te venga a la mente brevemente? No, no, Sí, luego mira, más. hay una empresa en la cual nosotros hemos estado trabajando el último tiempo que es O'Higgins Herramientas. Es en el fondo una empresa distribuidora de herramientas, distribuidora para los ferreteros y el mundo de la industria. Ahí es un buen ejemplo de cómo esta empresa, que fue 100% familiar en algún momento, evolucionó hacia, en el fondo, tener un directorio con miembros independientes, externos, que no son de la familia. Pasó a tener una estrategia formal,
que no tenía antes. Pasó en el fondo a definir una estructura organizacional más sólida, a tener en el fondo profesionales en esos distintos cargos, en esa estructura, ¿ah? A ir implementando esos cambios estratégicos, a ir en el fondo definiendo nuevos productos, una nueva forma de relacionarse con los clientes, etcétera, etcétera. Antonio, llegamos a la última pregunta del episodio, pero no es para ti, sino para nuestros auditores y también para los que nos están viendo. Entonces, ¿qué pregunta le dejarías a quienes nos están escuchando y viendo para que puedan seguir reflexionando, aprendiendo sobre las claves de las estrategias empresariales hoy? Claro, por supuesto. A ver, me cuesta simplemente el dejarles una sola pregunta, ¿ah? Porque creo que en el fondo me entusiasma el hecho de ir un poquito más allá, ¿ah? Pero no hay problema, Claro, démosle. creo que en el fondo yo lo plantearía con seis, les dejaría seis preguntas, ¿ah? La primera que le haría sería: ¿cada cuánto tiempo estás reinventando tu empresa? Pregúntate Excelente. eso y contéstate eso. Si tú me dices que estás reinventando tu empresa cada 10 años, cada 20 años, cada 30 años, yo te pediría que evaluaras eso. ¿Mm? Excelente. Como yo dije anteriormente, a mí me parece que el mundo actual obliga a no solo hacer estrategia constantemente, sino que a repensar, ¿ah? El modelo de negocio por lo menos cada 2 o 3 años para no, en el fondo, quedarte fuera. Conocemos muchos casos de empresas que simplemente han quebrado, ¿eh? Por no tener esa capacidad para reinventarse, ¿eh? Por el no querer ver lo que está ocurriendo alrededor nuestro. Esa es la primera pregunta. La segunda Perfecto. pregunta que está relacionada es si acaso tienes una empresa preparada para el futuro. Future ready, ¿eh? Si está en el fondo, En está sintonía con los tiempos que vienen. en sintonía con los tiempos que vienen. Exactamente, Iván. ¿Eh? Si la empresa está, ¿no es cierto?, eh, eh, asimilando, ¿eh?, realmente lo que está ocurriendo, si está entendiendo que estamos en la cuarta revolución industrial, si está entendiendo lo que está pasando en el mundo, si está captando, ¿ah? Y si es en el fondo se ha preparado adecuadamente para enfrentar ese futuro. La tercera pregunta que les dejaría es si acaso tienes un adecuado balance entre el sueño futuro y la implementación de corto y mediano plazo. Si tienes un adecuado balance entre el sueño futuro y la implementación de corto y mediano plazo, ahí tiene que haber un equilibrio entre esa mirada de futuro y por otro lado esta implementación, este aterrizaje en el corto y mediano plazo. Excelente. La otra pregunta que les dejaría es si acaso conoces tu competencia disruptiva, te has dado el trabajo de mirar qué es lo que están haciendo algunas otras empresas que quizás no compiten hoy día acá en Chile, no están aquí en Chile, pero podrían estar eventualmente y que la llevan en el mundo. Estoy trabajando con una empresa del sector minero, ¿ah? Y justamente lo que estamos haciendo es analizando algunas empresas top en el mundo que la llevan en materia, en esas materias, y que están generando, en el fondo, tienen modelos disruptivos, que han incorporado la tecnología, que son startups, ¿no es cierto?, que están mirando la cosa en forma totalmente distinta. La otra pregunta que me gustaría dejarles es si acaso conocen las necesidades de fondo de sus clientes. A veces nosotros solemos interpretar lo que necesita el cliente y no meternos en la profundidad de lo que realmente necesita.
Hay una diferencia entre la necesidad superficial y la necesidad de fondo. Nosotros tenemos que buscar esa necesidad de fondo, porque si no, nos podemos equivocar brutalmente y entregarle finalmente un producto o un servicio que no es lo que realmente necesita el cliente. Y finalmente, la última pregunta que me gustaría dejarle es, ¿qué tan abiertos están al cambio? Exacto. ¿Qué tan, en el fondo, eh, qué tan predispuestos están al cambio? ¿Cómo están tomando el cambio? ¿El cambio lo están tomando en forma positiva o al final el cambio lo están resistiendo? ¿Eh? Nuevamente, como decía, el cambio creo que es lo mejor que nos puede pasar. Nosotros solamente tenemos que acostumbrarnos a y estar preparados justamente para enfrentarlo. Claro, como dicen, siempre tomar el cambio como una oportunidad, no como algo que sea malo, porque claro, yo creo que todos como ser humano, compañía, etcétera, tenemos resistencia a lo desconocido y eso Así significa es, el cambio. Pero ver lo que es una oportunidad para aprender, independiente que salga algo bien o mal, pero siempre es una oportunidad. Eh, exactamente igual. bueno, bueno, Antonio, le dejamos mucha tarea para la casa a la gente que está Sí, escuchando y viendo este sí, podcast, así que muy interesante. Te agradezco mucho el tiempo. Y lo que te quería comentar ahora es si las personas quieren saber más de ti, cómo se pueden contactar contigo. Bueno, tú mostraste tus libros, quizá hablar de eso. Y también, bueno, tú eres también profesor de la Católica y haces el diplomado en decisiones estratégicas, riesgo y modelo Delta. Entonces, si nos puedes comentar un poquito todo esto que mencionamos brevemente, pero para que tú lo digas a todos los oyentes y gente que nos está viendo de que cómo se pueden contactar contigo y saber algo sí, más sobre este interesante tema. claro, por supuesto, LinkedIn, yo creo que es la mejor forma y ahí estoy, y yo suelo revisarlo permanentemente, así que si alguien quiere, digamos, manifestarme algo, alguna pregunta o contactarme, por supuesto que a través de LinkedIn, por supuesto también a través de la empresa Pensum, yo soy socio de esa empresa consultora, pueden ingresar, ¿no es cierto?, a la página de Pensum, es Pensum de pensamiento, y también yo tengo un blog, es antoniokowacevich.com, en el cual tengo ahí alguna literatura, algunos artículos, algunos papers ahí que pueden bajar en forma gratuita y también es otra vía de comunicación a mi persona. Y claro, y la persona que leyó, vio todo esto, bueno, tienen libros también, entonces quizás podría mencionar alguno de los libros y quizás, y si después de eso se motiva más y quiere tomar un curso, un diplomado, también se puede mencionar tu diplomado. Por supuesto, así es. Perfecto. ¿Cuántos libros tienes como para contarle a la gente, para que sepan más o menos cómo? Claro, yo he escrito 5 libros. Eh, el primer libro es un libro que escribí hace allá años atrás sobre los sistemas de información. Esa fue una incursión que yo hice cuando eh, estaba más metido en ese tema. Eh, el segundo libro que escribí tiene que ver con artículos que yo escribí hace mucho tiempo atrás en el diario Economía y Negocios, eh, y que ahí se coleccionaron todas las columnas y se llama Transformando la Empresa el libro, ¿no? Perfecto. Eh, y finalmente están las 3 ediciones que he escrito de este libro del Diamante de la Excelencia Organizacional. ¿Eh? Eh, Perfecto. Son 3 ediciones y la última que yo mostré es el libro más reciente que se escribió ahora el año 24, a mediados del año 24 salió ese libro, que por lo tanto está muy, muy Muy actual. bien. Eh, y, y ese libro cambia totalmente la mirada que le estamos dando tanto al mundo de la estrategia como al mundo de la implementación de la estrategia. Para las personas que estén interesadas en seguir aprendiendo, el profesor Kovacevic tiene un diplomado en decisiones estratégicas, riesgo y modelo Delta
en la Pontificia Universidad Católica. Así que están todos invitados para que puedan participar de este programa. Bueno, Antonio, muchas gracias por tu tiempo, por haber aceptado esta invitación. Fue un placer conversar contigo, así que muchas gracias y mucho éxito. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Esto es todo por hoy en Curiosos, el podcast para mentes que nunca dejan de aprender. Este programa está producido por la Pontificia Universidad Católica de Chile, siempre comprometida con el fomento del aprendizaje continuo y la innovación. Si quieres aprender más sobre nuestros programas y cursos, visita nuestra página web www.educacioncontinua.uc.cl. Soy Iván Troncoso y agradezco a Delfina y Salvador en la producción y a Ana en la edición. Si te gustó este episodio, por favor síguenos con la opción seguir y no te olvides de dejarnos tu feedback. Nos escuchamos en el próximo episodio y recuerda, las personas curiosas nunca se aburren. Fin.